Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. Comenzamos con una noticia desafortunada, como lo es el fallecimiento de Ray Samberg a los 65 años. Extraordinario segunda base que jugó 15 temporadas para los Cachorros de Chicago y fue exaltado al Salón de la Fama. Orioles de Baltimore metieron zancadilla a los líderes azulejos de Toronto 11 carreras por 4. Segunda derrota consecutiva para los Blue Jays, que no aprovecharon sus inmediatos perseguidores, por lo que todo queda igual. Vladimir Guerrero Jr. batió jonrón de 2 carreras en el tercer inning para empatar el juego, que Baltimore retoma la ventaja al cierre de la misma entrada para despegar vuelo. Dodgers, con gran labor del abridor japonés Yoshinobu Yamamoto, que lanzó 7 innings para obtener la victoria con marcador de 5 carreras por 2. Shohei Ohtani batió de 3-1 con 2 impulsadas y anotada. El venezolano Miguel Rojas, de 4-1, pisó la goma una vez y fue puesto out en otro intento por anotar. Los Guardianes de Cleveland se dejaron quitar el manjar de la boca al perder contra los Rockies de Colorado 8 carreras por 6. Cleveland, con rally de 5 en el séptimo, pasó a comandar las acciones 5 por 3. Los Rockies hicieron 1 en el octavo y 4 en el noveno para desmoralizar a los Guardianes, que solo pudieron ilusionarse con una última carrera al final del encuentro. Perdiendo contra el peor equipo de las Grandes Ligas, es difícil ganarse un cupo en la postemporada. Por Colorado, el venezolano Thairo Estrada, de 4-0, y Orlando Arcia, de 3-1. Por Cleveland, Brian Rocchio, de 4-1 con anotada. Junior Caminero disparó jonrón de 2 carreras en el primer inning para darle ventaja temprana a Tampa Bay, que derrotaron a los Yankees 4 carreras a 2. Los Yankees parecen condenados al fracaso luego de estar en la cumbre durante gran parte de la temporada. Los cambios hasta ahora realizados no parecen suficientes para llegar a octubre. Tigres aprovecharon la localía y el mal momento de los D-backs de Arizona para vencer los 5 carreras por 1. Arizona se entregó muy temprano y están desmantelando al equipo. Falta saber dónde enviarán a Eugenio Suárez, que se fue de 3-1 en el juego, antes de la fecha límite de cambio, que anoche salió del encuentro en el noveno luego de recibir pelotazo en la mano derecha. El pitcher venezolano de Arizona, Eduardo Rodríguez, cargó con la derrota. Gleyber Torres de los Tigres, de 3-1 y base por bola. Los Medias Rojas se quedaron cortos en su intento de llevarse la victoria de casa de los Twins y fueron dejados en el terreno 5 carreras por 4. Por Boston, los venezolanos Carlos Narváez, de 4-0, Abraham Toro, de 3-1 con anotada, y Wilyer Abreu, de 4-3. Bravos de Atlanta ganó a los Reales de Kansas City 10 carreras a 7. Ronald Acuña empata el juego con jonrón de 2 carreras en el tercer inning, en lo que fue un toma y daca por parte de los equipos. Fue una gran jornada para los venezolanos. Acuña batió de 4-2 con par de impulsadas y 2 anotadas. Michael García, de 4-3 con producida y 2 veces pisó la goma. Salvador Pérez, de 1-1 con impulsada. Medias Blancas de Chicago, otro que sorprendió en la jornada al derrotar 6 carreras por 2 a los Phillies de Filadelfia y su estelar Christopher Sánchez. White Sox silenciaron los bates de los Phillies. Por Chicago, el venezolano Lenín Sosa, de 3-3, anotada e impulsada. En el primero de la serie más atractiva de comienzo de semana, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Cachorros de Chicago 8 carreras por 4 para sacar un juego de ventaja por el primer lugar del centro de la Nacional. Los Cubs fabricaron 3 en el inicio del juego al novato Misiorowski, que lanzó 4 entradas. Matthew Boyd no pudo contener la artillería de los Brewers al permitir 4 anotaciones en el tercer capítulo para cargar con la derrota. Por Milwaukee, los venezolanos Jackson Chourio se fue en blanco en 3 turnos, mientras William Contreras batió de 4-2, par de anotadas. Marlins sucumbieron frente a Cardenales de San Luis 7 carreras por 1. El picheo de San Luis blanqueó por 8 entradas. Solo en el noveno, Marlins pudieron fabricar la carrera de la honra. Los venezolanos Wilson Contreras
de 4-0 y Joel Pozo de 4-1 con anotada. Los Astros de Houston cayeron por quinta ocasión consecutiva, esta vez 2 carreras por 1 frente a los Nacionales de Washington. Con esta nueva derrota de Houston, se pone buena la división oeste del joven circuito. Framber Valdez lanzó 6 innings de 1 carrera, 2 boletos y 12 ponches. Se fue sin decisión. El venezolano José Altuve falló en 4 turnos. Ángeles Angels doblegaron 6 carreras por 4 a Rangers de Texas y Jacob deGrom, con gran aporte del venezolano Luis Rengifo, que se fue de 4-2 con jonrón de 2 carreras. Además anotó en par de oportunidades. Los Padres de San Diego liquidaron las acciones en la baja del noveno para dejar tendidos a los Mets de Nueva York y llevarse la victoria 7 carreras a 6. La victoria fue para el venezolano Robert Suárez, que llegó con opciones de salvado y permitió jonrón de Ronnie Mauricio para empatar el juego. Elías Díaz apoyó al equipo y a su coterráneo trayendo la carrera de la victoria con sencillo al left para que anotara Candelita Iglesias y desatar la locura. La armada venezolana que participó, Francisco Álvarez de 2-0 con par de boletos, Luis Arraez de 5-2 con 2 producidas y anotadas, Elías Díaz de 5-2 con 2 impulsadas, incluyendo la de apagar las luces. Gigantes de San Francisco cada vez se alejan más de las posibilidades de postemporada al caer ante los Piratas de Pittsburgh 6 carreras por 5 en el primero de la serie. Los Giants no cuentan con picheo estable y tampoco tienen bateo oportuno, una realidad de toda la temporada, pero que comienza a pasar factura rumbo a octubre. Los Marineros de Seattle doblegaron a los alzados Atléticos de Sacramento 3 carreras por 1 con gran labor de Luis Castillo, que trabajó 7 innings para 1 carrera y 4 ponches. Andrés Muñoz salvó el 24. Y así cerramos este resumen de Grandes Ligas con batazos que hacen historia, lanzadores que imponen respeto y equipos que ya empiezan a mover sus fichas rumbo a octubre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une.